Bien, muchas gracias por estar aquí. Otra vez vamos a continuar. Estamos en la unidad número 2, publicidad de la asignatura mezcla promocional 2. Y en estos momentos estamos ya viendo el 2.3, medios impresos. El día de ayer empezamos a ver este primer tema de estructura, ventajas y desventajas de los medios impresos. Vimos los folletos y vimos que dentro de la categoría de folletos está el tríptico, el díptico y el volante. En esta imagen, bueno, también está el cuadríptico. Podemos deducir entonces que dentro de los folletos están todas estas hojas dobladas y que ese doblez depende de, que el nombre depende del doblez, del golpe y del número de caras. También vimos sus ventajas y desventajas, vimos que son medios básicamente muy usados, que gradualmente entre menos dobleces tienen, menos caras, se va volviendo más simple y la comunicación con el consumidor va siendo mucho, mucho más directa. Vimos los folletos, la generación de folletos en Illustrator e hicimos una retícula. Vimos cómo se inserta, cómo se abre un archivo en Illustrator y cómo se formatea desde el principio, dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a hacer un folleto y sus características. Vimos cómo anexar texto de párrafo y artístico. También vimos la estructura de los periódicos y esto no lo hicimos en Illustrator porque no es necesario hacerlo todo, porque no vamos a generar un periódico completo, sino lo que vamos a generar es un anuncio en el periódico. Y tenemos que considerar algo importante que tenemos que considerar es que si tenemos un periódico de 6 columnas, vamos a dividir nuestra hoja de Illustrator en 6 partes. Para hacer el tríptico lo dividimos en 3, considerando una cara más pequeña porque se doblaba. A diferencia del periódico, todas las columnas, si vemos por favor aquí arriba, todas las columnas son del mismo tamaño porque no hay dobleces. ¿Me explico? Eso es importante saberlo porque para hacer el anuncio, ¿de qué tamaño va a ser el anuncio? Entonces nosotros necesitamos decidir de qué tamaño en función al costo que tiene publicar un anuncio en el periódico. Entonces, bueno, depende del tamaño, el costo. Y el tamaño está dado por una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, medio periódico, ¿no? A la mitad, un cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta bajo esta explicación? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces eso es lo que tenemos que hacer también en Illustrator. Vamos a considerar y tomar nota de, tenemos que investigar cuánto cuesta un anuncio de periódico porque un plan de medios implica presupuesto. Posteriormente, en la clase de ayer, vimos este medio, nada más como un dato histórico de la sección amarilla, muy interesante, que ya no funciona en nuestros días. Y bueno, vamos a ver el día de hoy este tema, finalmente, este medio de los carteles. El día de hoy vamos a ver los carteles, que lo que te puedo decir es recordar un poco lo que veíamos cuando vimos los 4 medios en fundamentos de publicidad. La publicidad en carteles y pósters da a los anunciantes la oportunidad de llegar a todos aquellos consumidores que están en movimiento, que van a los centros comerciales, que transitan en las vías de tránsito, que usan los medios de transporte. Es así como el estratega puede poner carteles en estos lugares, ¿no? De manera, por ejemplo, en centros comerciales al por menor, por ejemplo, ¿no? Solamente ese segmento de mercado. Ayuda a los anunciantes a llegar a los consumidores cerca, bueno, los que están cerca del punto de venta.
carteles en las estaciones de tren, en aeropuertos o centros urbanos, tienen un potencial muy grande de llegar a un grupo específico de consumidores. Los anunciantes pueden cambiar los mensajes de manera continua. Te había comentado que en algunos medios como el periódico, pues, o las revistas, los anunciantes tienen que ajustarse a la periodicidad de los periódicos y las revistas. Si el periódico es diario, pues hay que decir que el anuncio va a salir de manera diaria. Si es quincenal, una revista si es mensual. Sin embargo, en los carteles, los publicistas no se acotan a estos tiempos. El publicista en su campaña tiene mayor posibilidad de definir el tiempo definido, determinado por sus objetivos. Entonces no se acata a ningún otro medio. Esos son los carteles. Y bueno, aquí está un ejemplo. Yo quisiera aludir a tu posibilidad de que en la actualidad los carteles ya son más hay que usar metodologías de diseño usando retóricas, por ejemplo, ¿no? Usando una composición en los carteles más simple. Imagínate que tú estás en un salón de clases donde todos los alumnos, todos los estudiantes están hablando sobre ciertos temas. Uno está gritando el precio de un producto, otro está diciendo, mira cómo vengo vestida, mira la calidad de mi ropa. Imagínate que estoy hablando de un producto. Entonces están todos en un cartel y uno está gritando el precio y otro está gritando la imagen y otro está gritando la ubicación. Y entonces el consumidor no sabe a quién hacerle caso, es decir, no hay una jerarquía de mensajes. Lo que pasa en el cartel es que si bien son de gran tamaño, no es como un tríptico que lo tienes en la mano aquí, no está cerca de ti. Entonces los carteles están pegados, tú vas pasando, ya sea un camión, ya sea un taxi, ya sea lo que sea, y lo vas a ver. O dentro de un centro comercial, en una vitrina, no sé, vas caminando. Entonces imagínate un cartel gritándote el precio, las características del producto y gritándote todo. Eso es el sentido figurado, ¿no? Gritándote todo al mismo tiempo. Por esa razón, los carteles deben de ser simples, o sea, es decir, definir el mensaje. ¿Cuál va a ser el mensaje en tu campaña publicitaria? Y a través solamente de un eslogan es lo único que vas a decir, o a través del impacto de una imagen. Ya lo habíamos visto en algún momento que las imágenes impactan. Entonces decide cómo vas a comunicar tu mensaje en estos medios, como es el cartel. Bajo estas características es muy importante que jerarquices, que no pongas y satures de cosas un cartel, ¿no? Entonces, simplicidad, eso es lo que se requiere en este tipo de medios. Bien, bueno, quisiera escuchar algún comentario tuyo. No sé si tengas algún comentario respecto a esto, los carteles, si me estás entendiendo. Bien. Entonces, estamos en eso, estamos escuchando todas tus inquietudes y dudas. Después de esto de los carteles, es importante que dentro de un cartel se tenga un título, una imagen o una ilustración, el texto de ubicación. Si vas a colocar los carteles en el punto de venta, pues no tiene mucho sentido poner la ubicación. Pero si vas a ponerlo en otros lados exteriores, si es publicidad, en otros lugares que no es el punto de venta, entonces es necesario poner la ubicación. Y por supuesto, si tienes un eslogan, colocar. Esa es la estructura de los elementos esos son los elementos que vas a colocar en esta estructura. Y te puse aquí, lo voy a hacer un poco más grande, unas retículas, que si te acuerdas, bueno, lo acabamos de decir, el periódico tiene retícula, esas líneas que vimos, el tríptico tiene una retícula, también los carteles, por ejemplo. Estas retículas se hacen para poner los elementos, es decir, tú puedes decidir si pones la imagen
en la mitad, o si pones la imagen centrada en este punto, o si pones el texto aquí arriba, dado esta estructura. Es decir, los carteles deben de tener un porqué. Los elementos del cartel, el título, la imagen, tienen que tener una ubicación específica para poder generar un poco de estética dentro de tus carteles. Entonces, bueno, esa es una secuencia de cómo se hace una retícula para un cartel. También se utiliza para diseño editorial, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tamaño de una imagen. Bien, después tenemos las tarjetas de presentación como otro medio, también para hacer publicidad. Si bien es una tarjeta donde presentas al vendedor, puedes también presentar a un producto. Identifica a una persona. Es una pequeña tarjeta que identifica a una persona en relación con su negocio. Siempre tienes que entregarla al cliente potencial, ¿no? No le entregues como baraja a todo el mundo. O sea, si le das a una persona, que la otra persona se quede con la necesidad y no le des a todos, ¿sí me explico? Hasta que si alguien te la pide. O sea, no se trata de repartirla, sino de manera limitada para dar un poco esa emoción, ese suspenso. Una buena tarjeta de presentación debe transmitir la imagen general del negocio, lo cual no siempre es fácil, considerando que la tarjeta tan solo mide 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Entonces, ¿cómo es posible transmitir un mensaje en este pequeño espacio? Pues es muy sencillo, a través de la identidad del producto. Espero que tú ya tengas marca de tu producto y tienes que seguir esos colores y esa tipografía, la misma en tu folleto, en tu cartel, en tu tarjeta personal. Tienes que siempre seguir esos mismos elementos. No esperes que una tarjeta de presentación cuente toda una historia de la empresa. Lo que se debe de esperar es que se debe de presentar una imagen profesional que la gente va a recordar. Por eso hay que ser breves y rápidos. El color, la redacción, hasta la textura del papel con lo que haces estas tarjetas de presentación tienen mucho que ver, tienen mucho sentido. Si tu empresa comercializa, por ejemplo, juguetes y juegos para niños, puedes intentar usar colores primarios, brillantes. Primarios, el RGB, el rojo, el azul y el amarillo. Ya sabes, estos colores primarios que nos enseñaron para poder mezclar otros colores, porque son brillantes, porque son puros y porque son muy luminosos. Las palabras escritas en una escritura de niño, por ejemplo, ¿no? Porque el segmento de mercado es este. Por otro lado, si tienes un servicio, por ejemplo, de consultoría financiera, algo más serio, sobrio, se espera que sea una tarjeta de presentación muy profesional, ¿no? Recta, nada de curvas, sino cuadros, nada de tipografías o letras garigoleadas, se dice orgánicas, ¿no? Así que debes de apegarte a un estilo tradicional de impresión también, por ejemplo, en una consultoría de finanzas, como te decía, puede ser negro o grises, colores más sobrios, más llegando al negro. Te cuento que los colores van según si están cercanos al día, la luz del día, son brillantes y luminosos. En la noche, si observas tu entorno, cuando vas apagando la luz poco a poco, los colores van tiñéndose a negro. O sea, aunque sean muy luminosos, un rosa pastel, cuando llega la noche, ese rosa pastel, te invito a que hagas el experimento. Cuando va atardeciendo a las 7 de la noche, vea una gama de colores, cómo se van tiñendo gradualmente con una sombra negra,
¿no? Esos colores son oscuros, son serios, son sobrios, pero no queremos llegar hasta la mortandad de la luz, que hasta el negro, ¿no? Sí, los diseñadores pueden afirmar que los empresarios no intenten diseñar una tarjeta de presentación por sí mismos. Si no conocen todos estos conceptos, sí, la psicología del color, las formas, lo que expresa la forma, pero estamos en un momento y en una época en que los propietarios del negocio con problemas de liquidez, eh, pues son ellos mismos los que diseñan sus tarjetas de presentación. Entonces, lo que tienes que hacer es leer un poco sobre todos estos símbolos y signos en tu tipo de negocio. Si vas a usar una bolsa, vas a vender una bolsa de café, pues observa imágenes de café, ¿no? En Google busca café, cafetales, llénate de todas esas formas de hojas, de todas esas formas de granos, de todo ese simbolismo de, por ejemplo, los cafetales. Te cambio el cuadro. Si estás hablando, por ejemplo, si vas a vender quesos, pues entonces ve y busca vacas, busca leche, busca quienes comen los quesos y empápate otra vez visualmente de ese tipo de imágenes y observa las formas, las manchas, obviamente un símbolo que representa a las vacas, ¿no? Manchas negras y blancas, para poder comunicar un mensaje de acuerdo al producto al que estás vendiendo. Para una tarjeta de presentación es súper simple. Solamente utiliza tu marca como base, convirtiéndolo en el elemento más representativo de una tarjeta. Manténlo siempre limpio, no acumules demasiada información en una tarjeta, solamente incluye lo esencial, por ejemplo, el nombre de la persona, el cargo, el nombre de la empresa, la dirección, las redes sociales, ¿no? ¿Dónde te van a ubicar? Asegúrate de que el tipo de letra sea la misma que tu identidad. A veces en esta imagen, por ejemplo, que tenemos, usamos en una marca una tipografía muy orgánica, ¿no? Muy elaborada, porque representa una marca. Sin embargo, para los textos tenemos que usar una tipografía secundaria, así se le llama, y una tipografía que esté en la misma línea, pero que no sea la misma, porque es muy difícil, para este ejemplo que vemos en monitor, escribir textos con esa tipografía. Entonces escoges otra secundaria fácil de leer y usas esa tipografía en tu tarjeta de presentación, en los carteles, en los folletos, en los anuncios de periódico, de revista, en todo, en memorándums, en todo usas ese tipo de tipografía. También acótate a los colores que tiene tu logotipo. No uses más, no metas más, solamente esos. Y asegúrate que estén expresando lo que tú quieres expresar en tu diseño de mensaje. Ya que las tengas hechas, ya que ya las diseñaste, ya las tienes físicamente, como te decía al principio, siempre da estas tarjetas a las personas más importantes, a aquellas que te puedan comprar solamente, ¿no? No a cualquier hijo de vecino, dirían por ahí de manera coloquial. Incluye tu tarjeta en cualquier mail que mandes, en cualquier medio de comunicación, incluye tu tarjeta de presentación. Llévalas, pídele que al vendedor, siempre al representante, a cualquier miembro de la empresa que tenga relación o haga una negociación con alguien más, es importante que tenga las tarjetas de presentación ordenadas, limpias. Por eso venden unos estuchitos muy bonitos para que las tarjetas de presentación no se estén pues ensuciando, maltratando, doblando, en fin. Ese tipo de recomendaciones son para este tipo de tarjetas. Bien, ok. Entonces, lo que tienes que hacer después de ver las tarjetas de presentación, lo que tienes que hacer es esta actividad para el 12 de febrero. Solamente por el momento vamos a seleccionar los medios impresos de publicidad y justificar por qué sí
Pero si decides no utilizar el anuncio periódico, ¿por qué no? ¿Me explico? O sea, vas a poner todos y vas a seleccionar y decir, sí, y sí los voy a hacer o no los voy a hacer, ¿de acuerdo? Es un simple documento muy sencillo porque forma parte, como te decía la clase pasada, forman parte, el plan creativo forma parte de un documento adicional, entonces vamos haciendo pequeñas entregas. Esta entrega de los medios de publicidad es parte de otra entrega donde vamos a diseñar los medios impresos, pero no te los puedo pedir todavía porque nos falta ver Photoshop para poder manejar las fotografías y editarlas. Bien, me quedan 9 minutos. Bien, estoy abriendo nuevamente Illustrator porque lo que quiero es que, por ejemplo, si decides hacer tu tarjeta de presentación, pues obviamente abro Illustrator, me voy a archivo nuevo, me abre este documento como lo han explorado en estos días y pongo tarjeta de presentación. Y bueno, tengo una mesa de trabajo, pero aquí le voy a poner a la medida, no me lo deja hacer. Voy a poner, espero me deje hacerlo, en centímetros, una anchura de 9 centímetros. Anchura de 9 centímetros por 5. Bien, no quiero sangrado, quiero para imprimir. CMYK, eso está bien. Y entonces me va a sacar una tarjeta de presentación de este tamaño, ¿no? ¿Sí están viendo mi Illustrator? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Bien, con la barra espaciadora puedo mover, presiono la barra espaciadora y puedo mover el lienzo. Y entonces la clase pasada vimos cómo colocar imágenes dentro de acuérdate, archivo, colocar y puedo colocar imágenes, ¿no? Y ya agarro una imagen, no tengo imágenes. Y ese archivo puede ser mi logotipo en JPG, por ejemplo, o en PNG, que tal vez lo trabajemos, ¿no? Bien, y acá puedo poner mi logotipo y otra vez poner los textos. Agarré la herramienta de T o puedo presionar en el teclado la letra T y ya puedo escribir, ¿no? Y aquí ya puedo diseñar. Mi tarjeta puede ser horizontal o vertical. Bien.